Muy buenas tardes. La Secretaría de Educación del Distrito les da una cordial bienvenida a la primera mesa pública del Programa de Alimentación Escolar de Bogotá 2020. Es muy grato contar con su presencia para tener un diálogo abierto sobre un tema tan importante como es la alimentación de los niños, niñas y jóvenes de nuestros colegios oficiales. Y más, en estos difíciles momentos en los que atraviesa el planeta debido a la pandemia generada por el COVID-19. En el día de hoy, el subsecretario de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación nos presenta un balance del Programa de Alimentación Escolar de Bogotá. El director de Bienestar Estudiantil informará los resultados de la valoración realizada por los padres de familia sobre la estrategia implementada en la capital ante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. También tendremos la presencia de 2 representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Colombia. Uno de ellos presentará un breve análisis sobre la alimentación frente al COVID-19. Y por último, tendremos un conversatorio con la participación de la líder del componente de gestión nutricional del Programa de Alimentación Escolar, algunos representantes de padres de familia y estudiantes. Ustedes pueden participar con sus preguntas a través del chat. Esperamos que este evento sea de su agrado. Los invito a continuación a ver un video que nos muestra un resumen de lo que ha sido este 2020 en el Programa de Alimentación Escolar de Bogotá. Actualmente, el PAE de Bogotá es el más grande del país. Se gestiona desde la Subsecretaría de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación del Distrito y goza de reconocimiento nacional e internacional. Cuenta con una inversión anual de más de 320.000 millones de pesos, distribuyendo diariamente en promedio 880.000 raciones alimentarias, entre refrigerios, desayunos y almuerzos para el 100% de estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial. El PAE del distrito cuenta con 2 modalidades de alimentación escolar: los refrigerios escolares, con entrega diaria de más de 670.000 complementos alimentarios en todos los colegios oficiales de la ciudad. También tiene un servicio integral de desayunos y almuerzos escolares, modalidad en la cual se entregan más de 200.000 raciones al día. El compromiso con la calidad y oportunidad en la entrega de alimentación escolar es fuerte. El PAE de Bogotá cuenta con una interventoría integral y con aliados estratégicos como la Secretaría Distrital de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, que apoyan en la inspección, vigilancia y control desde la producción hasta la entrega de los alimentos. Ello permite garantizar estándares de calidad en su entrega para cada estudiante. Para el 2020 se tiene prevista una inversión de más de 320.000 millones de pesos en alimentación escolar, presupuesto que se ejecuta de manera adecuada y oportuna con el apoyo de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. Del 20 de enero al 13 de marzo del 2020, el PAE de Bogotá entregó 670.000 refrigerios escolares en el 100% de los colegios oficiales. También se entregaron 207.000 raciones de comida representadas en desayunos y almuerzos escolares a través de los 161 comedores escolares que están en operación. Se atendió el 100% de las solicitudes realizadas por las instituciones educativas distritales. Casi 8 millones de personas debemos estar en casa para el simulacro de cuarentena ordenado por la Alcaldía Mayor. Con la declaratoria de emergencia sanitaria, económica, social y ecológica dada por el Decreto Nacional 417 de 2020 por causa del coronavirus COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 470 para garantizar la protección del derecho fundamental de educación de niños, niñas y adolescentes en su componente de alimentación y dictar medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del programa de alimentación escolar y la prestación del servicio público educativo. Dada la declaratoria de emergencia, la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender, expidió la resolución 0006
para modificar transitoriamente los lineamientos técnicos, administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del programa de alimentación escolar PAE, para brindar a los estudiantes del sector oficial un bono alimentario o una canasta básica de alimentos durante la vigencia del estado de emergencia. Hoy pude llevar arrocito, avenitas, juguitos, ponquecitos para mi niña. Y desde que lo estamos recibiendo me ha parecido algo muy bueno, estoy muy contenta con el bono que recibimos de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación del Distrito implementó un formulario para que padres y acudientes pudieran inscribir a los estudiantes para la entrega mensual de bonos de alimentación escolar por valor de 50.000 pesos, canjeables en supermercados. Los rectores de colegios rurales definieron con sus estudiantes la solicitud para la entrega de canastas de alimentos. En tiempo récord, todos los aliados de la Secretaría implementaron estrategias para garantizar la alimentación escolar que apoyan las actividades académicas no presenciales a través de la estrategia Aprende en Casa. Les enviamos un mensaje de texto a los acudientes en el cual se informa el día, el almacén, la fecha y la hora en la cual deben acercarse a reclamar los bonos de la Secretaría de Educación. Del 1 de abril al 30 de junio, el PAE de Bogotá ha entregado más de 2,1 millones de apoyos en alimentación que han beneficiado a las familias vinculadas al sistema educativo oficial del distrito y le han permitido a más de 700.000 estudiantes contar con un complemento alimentario durante su aprendizaje en casa. En el mismo periodo, los estudiantes de colegios rurales de Bogotá recibieron más de 63.000 canastas alimentarias. Recomendarles el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de tapabocas. La administración distrital, a través del PAE Bogotá, administrado por la Secretaría de Educación, hace su aporte para mitigar el impacto de la actual emergencia, trabajando de forma coordinada con otros sectores de la ciudad y cumpliéndole a los cerca de 750.000 estudiantes de los colegios oficiales. Esto le ha representado un balance positivo en su estrategia de entrega de bonos, calificada por los padres como buena y muy buena en un 93,23%. Así se reitera su compromiso para hacer de la educación uno de los pilares más importantes en el nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. La educación en primer lugar, siempre. Le quiero ahora dar la bienvenida a nuestro subsecretario de Acceso y Permanencia, doctor Carlos Alberto Reverón Peña. Jefe, el espacio es suyo. Gracias, Liliana. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá, a nuestros rectores, docentes, estudiantes, nuestros papás y mamás que día a día trabajan y comparten y trabajan colectivamente para hacer de la ciudad el mejor espacio en términos de alimentación escolar y hacer de Bogotá que en realidad tenga una educación mejor para todos. Efectivamente, nosotros estamos liderando esta estrategia de alimentación escolar y queremos en el día de hoy, en esta mesa, en esta primera mesa, recoger los balances que hemos tenido, los aprendizajes. Voy a compartir la pantalla en este momento. Efectivamente, vamos a reconocer los balances. Ante todo, quiero enviarles un saludo de nuestra secretaria de Educación, Edna Bonilla Ceba, que el día de hoy, desafortunadamente, en último minuto no nos pudo acompañar. Sin embargo, yo voy a hacer la presentación que ella nos iba a realizar en relación con el balance de nuestro programa de alimentación escolar en este primer semestre. Y luego escucharemos a Iván, como ya señaló Liliana, haciendo también un análisis sobre qué opinan los papás y las mamás de esta estrategia con la encuesta que hicimos. Nuestra presentación está estructurada básicamente en 4 elementos. El primero es el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Como ustedes saben, en los últimos meses también surtió el proceso de discusión del plan de desarrollo y ahí les queremos contar cómo está el tema de alimentación escolar y por qué es ahora muy importante, digamos, para esta administración fortalecerlo. El segundo, las generalidades del programa de alimentación en su operación regular, cómo estamos, qué modalidades tiene alrededor de la alimentación escolar y algo que llamamos el SIDAE. El tercero, el qué ha pasado en esta contingencia que nos ha modificado y nos ha cambiado a todos, ha transformado las prácticas
de aprendizaje, pero también ha cambiado las estrategias de acceso y permanencia escolar, entre esas a la alimentación escolar. Queremos contarles qué hicimos como Secretaría de Educación, qué implementamos, cómo lo hemos hecho, y un poco también esos resultados que tenemos al día de hoy. Y finalmente, la gestión del PAE en este primer semestre, el balance que tenemos. Bueno, en primera instancia, en relación con el plan de desarrollo, un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI contempla 5 propósitos, más de 30 logros de ciudad. En esos propósitos, el número 1 y el principal es hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Y dentro de esos tenemos el programa que recoge todas las estrategias de acceso y permanencia que va a tener la Secretaría de Educación en este gobierno. La llamamos Educación para Todos y Todas. Acceso y permanencia con equidad y énfasis en la educación rural. Allí van a estar condensadas no solo el tema de alimentación escolar, sino de movilidad, de matrícula, de gratuidad, de infraestructura educativa, etc. Y una de esas metas estratégicas es lo que tiene que ver con la alimentación escolar. Para 2024 nos planeamos que el 100% de nuestros colegios públicos tengan bienestar estudiantil de calidad y con alimentación escolar, aumentando progresivamente la comida caliente en los colegios con jornada única. Una gran apuesta, digamos, de esta administración es colocar a la educación en primer lugar, la calidad en primer lugar, y evidentemente para llegar a esa calidad, pues vamos a avanzar en distintas estrategias de transformación pedagógica, en jornada única, evidentemente, y la alimentación ahí es un elemento fundamental en términos de conseguir esa calidad, ese acceso y esa permanencia escolar. ¿Cuáles son los objetivos del programa de alimentación escolar? El primero, favorecer el acceso y la permanencia en el sistema educativo oficial. El segundo, fomentar la actividad física y la alimentación saludable. Conectado precisamente con esta meta, tenemos otra de acompañar al 100% de nuestros colegios oficiales en estilos de vida saludable, donde la alimentación saludable, la nutrición, el que comemos, cómo lo comemos, el ejercicio físico, etcétera, son elementos fundamentales. Y de hecho, en esta mesa de discusión, en la segunda parte, vamos a comentar algo en relación con esos hábitos saludables que debemos tener todos los ciudadanos. Y el tercero es contribuir al derecho a la vida sana y a la educación con calidad, como ya los he mencionado. Para 2020, el programa de alimentación escolar tiene una inversión de más de 320.000 millones de pesos. De hecho, toda nuestra estrategia de bonos ahorita prácticamente recoge mensualmente, el distrito invierte mensualmente entre 38 y 40.000 millones de pesos para que todos los niños y niñas de la ciudad, digamos, tengan el apoyo alimentario en estas circunstancias que estamos viviendo. Y con el cual garantizamos la alimentación escolar al 100% de solicitudes de los estudiantes matriculados en nuestros colegios oficiales, ya sea en el proceso regular que teníamos antes de que llegara esta pandemia, que lo realizábamos con la solicitud que nos hacían los rectores, o ya sea, digamos, en este segundo momento, que lo realizamos a través de las solicitudes que han hecho los padres y madres de familia en el aplicativo que para el efecto diseñó la Secretaría. ¿Qué modalidades de suministro? Entonces, en la operación regular tenemos refrigerios escolares y tenemos el servicio integral de desayunos y almuerzos escolares. Actualmente contamos cerca de 161 comedores escolares en operación, y el programa de alimentación entrega complementos alimentarios, ya les he señalado, para el 100% de las solicitudes. Otro elemento para las modalidades de suministro, el PAE cuenta con 54 menús escolares para el tema de comida caliente, desayunos, almuerzos escolares, y 44 menús escolares para refrigerios escolares. Esos menús no solo los hemos confeccionado y se han venido mejorando a lo largo del tiempo con la asesoría de expertos, de nutricionistas, sino también en diversos ejercicios se han consolidado con la opinión de los estudiantes, padres de familia, con los respectivos colegios, y seguramente, evidentemente, lo vamos a seguir haciendo y mejorando en los próximos años. El aporte nutricional, digamos, supera
lo previsto por la normatividad nacional, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En temas de refrigerios aporta el 22% de las calorías totales diarias recomendadas, y en temas de el Servicio Integral de Desayunos y Almuerzos Escolares, que llamamos SIDAE, el desayuno y el almuerzo aportan el 22% y el 30% respectivamente de las calorías recomendadas. Un desayuno y un refrigerio se componen en general de los mismos grupos de alimentos: fruta, bebida con leche, un alimento proteico y un producto de panadería, cereal o derivados. Y en relación con el almuerzo, pues el respectivo jugo de fruta o la fruta más agua de acuerdo con la frecuencia, tubérculo, las verduras, que son importantísimo en la alimentación saludable, el alimento proteico y el cereal o derivado. El diseño de los menús de las diferentes modalidades se basa en las recomendaciones de energía y nutrientes por edad, hábitos y costumbres alimentarias, y eso es algo que la Secretaría ha venido consolidando en los últimos años. Bien, ¿qué tipo de articulación realizamos? Hacemos una articulación del nivel central de la Secretaría con las direcciones locales, con las respectivas instituciones educativas. Tenemos evidentemente el acompañamiento a los comités de alimentación escolar y los comités de tienda escolar, que también son un elemento fundamental en el tema de alimentación escolar. Instancias locales que lo requieren, como los comités de seguridad alimentaria y nutricional. De igual forma participamos, digamos, en todos los espacios, digamos, de participación que nos citan las juntas de administradoras locales, el mismo Consejo de Bogotá que nos cita, y este es un tema, la alimentación se ha convertido en un tema de especial importancia social y especial participación. De hecho, hace algunos días el presidente sancionó una ley también para brindar una mayor participación de los padres de familia en el seguimiento y la alimentación escolar en el país. Y hacemos seguimiento a la operación del programa también de las instituciones educativas beneficiarias. Actualmente el programa tiene alrededor de 32 contratistas que prestan apoyo al territorio. Y de otro lado tenemos un relacionamiento interinstitucional permanente. Por un lado, con Colombia Compra Eficiente. Como ustedes saben, desde hace algunos años Bogotá suscribió mecanismos de agregación de demanda que para el tema de los refrigerios escolares facilita, digamos, la llegada en operación y la llegada contractual, digamos, a un mecanismo más transparente que permite tener una pluralidad de oferentes, que permite que un tercero cualificado como Colombia Compra Eficiente, que tiene toda la experiencia en todos los sectores, pues realice y acompañe los procesos respectivos de licitación. Allí especializamos la operación en la compra de alimentos por un lado y por otro lado en la operación logística. Esos procesos, digamos, como ya señalaba la Secretaría, los ha venido teniendo en los últimos años. Nosotros estamos finalizando los mecanismos de operación actuales que venían de años anteriores, y ya arrancamos unos nuevos procesos que están actualmente en curso. Y por otro lado nos acompaña el INVIMA y la Secretaría Distrital de Salud, que son entidades que vigilan la calidad de los alimentos en las plantas de producción, ensamblaje y distribución, y en los mismos colegios, para garantizar pues, que evidentemente la entrega de la alimentación escolar cumpla la normativa sanitaria establecida. Y finalmente tenemos un seguimiento y control permanente de un tercero cualificado, que es una firma interventora que se selecciona igualmente en un proceso público. En el primer semestre, esa firma fue la firma CIM Consultores, en el marco de un contrato de interventoría que se fue seleccionado también con concurso público. Para el segundo semestre ya también se adelantó el respectivo proceso público y está en el respectivo proceso, digamos, contractual y acta de inicio para la nueva firma interventora que acompañará el programa. Esta firma interventora, de hecho, fue, digamos, tuvo el privilegio de acompañar y realizar la encuesta que en la segunda parte nos va a mostrar Iván, la encuesta que hicimos a los padres y madres, pero además realiza la interventoría administrativa, financiera, jurídica, todo lo que paga la Secretaría de Educación, digamos, pasa por un proceso de verificación y revisión de la respectiva firma interventora. Más o menos son 352 interventores que realizan seguimiento diario a la operación, digamos, del PAE, y de esos cerca de 250 interventores en campo, revisando en plantas de producción, en las plantas de ensamblaje, en las rutas, en las entregas del colegio, etc. Y en términos de
de desayunos y almuerzos también acompañan, digamos, el seguimiento, la interventoría técnica, administrativa, financiera en los centros de producción de comedor, en la preparación de los complementos y también en la entrega a los colegios. Bien, el tercer punto es qué pasó, digamos, después del COVID-19, qué pasó a finales de marzo y que nos modificó no solo las estrategias de aprendizaje que nos llevó a que los colegios pasaran de atención presencial a una atención en Aprende en Casa, como lo ha denominado la Secretaría de Educación, sino que también nos modificó las estrategias de acceso y permanencia escolar. ¿Qué pasó en términos de alimentación escolar? Como ustedes recuerdan, a mediados de marzo, ese domingo, el presidente de la República anunció la suspensión de clases y la atención, digamos, a partir de allí en los respectivos hogares de los estudiantes. Posterior a ello llegó el decreto de la alcaldía, el 087, y la circular del ministerio. A partir de allí se suspendió el PAE tradicional y posterior se empezaron a implementar toda una serie de reglamentaciones relacionadas tanto con el decreto del ministerio para habilitar la opción de modalidades transitorias para atender la emergencia de una manera mucho más pertinente y efectiva a los distintos estudiantes en el marco de la pandemia. En el marco de esa normatividad, a partir del decreto nacional y posteriormente a partir de la resolución de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar del Gobierno Nacional, se habilitó la posibilidad de que las entidades territoriales recurrieran a una serie de modalidades transitorias, alguna de las tres modalidades transitorias de acuerdo con su contexto, con la circunstancia de avance del COVID, etcétera. Nosotros, digamos, con las circunstancias que vivía Bogotá por causa de la pandemia, habilitamos dos modalidades, reconociendo y escuchando también la opinión de los rectores, de los padres, de los docentes, etcétera. Habilitamos dos modalidades, una modalidad que fue la fuerte, la grande, que es la modalidad de bono alimentario, bonos virtuales para la zona urbana de 50.000 por mes, de acuerdo a lo definido por la resolución del Gobierno Nacional, redimible únicamente por alimentos en supermercados. Ya tenemos alrededor de 600 supermercados en toda la ciudad. Comenzamos inicialmente, Bogotá, si recuerdan, no paró clases. Bogotá continuó la atención educativa en casa y de igual forma el programa de alimentación escolar se adaptó, digamos, a esa continuidad educativa. Fuimos, de hecho, los primeros que empezamos a entregar alimentación escolar en el país. Y por otro lado, entregamos en las zonas rurales lo que llamamos canasta, lo que llama el Ministerio Ración para preparar en casa, o nosotros lo llamamos canasta alimentaria para preparar en casa, que es una canasta básica de alimentos que contiene cereales, harina, leche, productos lácteos, alimento proteico, enfocada en la población rural. Bogotá tiene 8 localidades, cerca de 28 colegios rurales. Hablamos y articulamos con cada colegio rural para ver qué colegio, digamos, se articulaba con esta estrategia y evidentemente organizamos con los rectores el proceso de entrega. ¿Qué tenemos frente a la modalidad rural? Las canastas alimentarias, confirmamos la demanda con los colegios rurales. Se cruza la información entre la solicitud de la canasta de alimentos con el bono para que los estudiantes pues no tengan doble subsidio en estas condiciones. Inicialmente algunos, por ejemplo, nos habían pedido bono, pero ya después revisaron la canasta y la población rural y se benefició con canasta, etcétera. Compensar, que ha sido el aliado, digamos, el asociado en esta estrategia, ensambla los mercados en comedores que teníamos que funcionan como centro satélite, y la Secretaría realiza el acompañamiento en todo el proceso de entrega y acompaña evidentemente también de compensar y la firma de interventoría. Aquí algunas fotos del proceso que hemos venido teniendo. Nuestra estrategia de canasta alimentaria pues reconoce una canasta que reconoce 2 tiempos de comida, de desayunos y almuerzos, y están previstos para los 20 días de apoyo. Aquí al lado derecho está una estructura tipo de la canasta alimentaria. Nosotros arrancamos, de hecho, entregando canastas alimentarias inicialmente cada semana. Luego, por solicitud de los rectores y las mismas comunidades, adaptamos esa canasta para entregarla quincenalmente.
y esta es un poco la composición en términos de los elementos que ya señalaba que cubriría tanto para el desayuno, porque cubre los 2 tiempos de comida, como para el almuerzo. Cada estudiante a través de su padre o acudiente recibe el paquete quincenal, 2 paquetes al mes, y garantiza pues la atención de los días escolares en el marco de la estrategia Aprende en Casa. De igual forma, como la estrategia de bonos, tenemos la firma interventora, que verifica las condiciones de calidad e inocuidad de los alimentos, que verifica, digamos, las personas que reclamaron las canastas, cuántas canastas efectivamente se entregaron, etcétera, y sobre los cuales, evidentemente, pues la Secretaría ya posteriormente, un mes después, realiza los respectivos desembolsos. La otra estrategia fue el tema de bono alimentario. Ese bono alimentario, digamos, lo confeccionamos un proceso muy rápido desde mediados del mes de marzo, que recogía 5 pasos fundamentales. El paso 1 era realizar un proceso de inscripción. La Secretaría y en general todas las secretarías pues tenían cierta información básica de los papás, tienen una información detallada de los estudiantes en el sistema de matrícula, pero no tan buena información en relación con los padres o acudientes. Eso significó diseñar un mecanismo que permitiera focalizar la necesidad, quiénes requerían la alimentación escolar, dónde se ubican, cómo los organizamos para organizar también de manera georreferencial los respectivos supermercados, etcétera. Entonces habilitamos a través de la página de la Secretaría www.educacionbogotá.edu.co el respectivo formulario de inscripción. Desde el mes de marzo y ha estado abierto ininterrumpidamente hasta ahora, y va a seguir abierto pues hasta que surta la situación del aislamiento preventivo que tenemos hasta el momento. El padre allí, el primer paso entonces es diligenciar el formulario y confirmando sus datos. El segundo paso es el proceso que realizamos en la Secretaría de Validación y Asignación de los bonos, de verificar que efectivamente los padres y los estudiantes estén respectivamente inscritos en el sistema de matrícula, que correspondan a estudiantes efectivamente matriculados, que la información sea verídica. El tercer paso es la comunicación a los padres o acudientes, entonces a través del número celular o correo le informa, la Secretaría le informa luego que ha realizado el proceso de validación, que hemos asignado el respectivo bono, informamos a los padres el supermercado o lugar de distribución, el día de la semana y la hora para redimir su bono alimentario. Ha sido un trabajo, digamos, muy detallado, muy pensado, con el fin de que no se presenten tumultos, que no hayan filas. Entonces sí que cada vez, digamos, progresivamente a medida que hemos avanzado en estos meses de aislamiento, ya se ha adquirido también por parte de los papás pues una cultura institucional de respetar, digamos, los horarios asignados y en general de todo el esquema para garantizar pues las mejores condiciones de salud y que no se presenten contagios por el tema. El paso 4 es la efectiva redención del bono por parte de los padres o acudientes. El padre se dirige al supermercado el día y la hora asignada, presenta el respectivo documento de identificación, el documento de identificación también del estudiante, redime los 50.000 pesos únicamente en alimentos. Están, digamos, estructurado el mecanismo para que no haya redenciones distintas u otros elementos, licores, etcétera, para este tema, sino sea efectivamente en alimentos. Y en cada sitio realizamos acompañamiento por parte del equipo de alimentación escolar, por parte de la interventoría también, para orientar a los papás, acompañar a los papás en este proceso. Y finalmente, pues el padre o acudiente garantiza la alimentación escolar. Al respecto, allí hemos venido implementamos una guía de cómo mantener una alimentación saludable en casa, y lo hemos venido, digamos, también anexando y adjuntando y distribuyendo a lo largo de este proceso distintas guías que orientan a las familias sobre los estilos de vida saludables, sobre los hábitos, sobre el tipo de alimentación para escoger, que le genera mejor, digamos, condiciones de nutrición, etc. Las familias que no logran hacer efectivo un bono en el mes correspondiente son reagendados para el mes inmediatamente siguiente. Sabemos que a veces las circunstancias de trabajo, familiares, les impiden hacer presencia en los respectivos supermercados en el día o la hora específica. Entonces hace que necesariamente pues les reagendemos a los meses siguientes, pero más adelante pues les contaremos los resultados. Y finalmente, en este cuarto punto queremos
como resumir con cifras qué ha significado esta gestión del primer semestre del 2020. Antes del COVID, nosotros entregamos en el mes de marzo cerca de 695,000 estudiantes beneficiarios con alimentación escolar. Entregamos cerca de 672,000 refrigerios y alrededor de 207,000 raciones en alimentación escolar, 68,000 desayunos y 138,000 almuerzos. Nuestros beneficiarios eran alrededor de 695,000, que era una cifra relativamente similar a la del año pasado para la misma época. Durante el COVID, lo que hemos notado es que la cantidad de personas, de niños, niñas que a través de sus padres solicitan el apoyo alimentario ha crecido. Ya tenemos al 30 de junio cerca de 738,000 inscripciones. Ya ahorita en julio ya superamos las 740,000 de estudiantes que solicitaban el apoyo en alimentación escolar. Eso significaba más o menos el 94% de nuestra matrícula y alrededor del 106% de la cifra de beneficiarios regulares del mes de marzo. Es decir, que con la estrategia y como lo vamos a notar ahora con la encuesta que nos va a mostrar Iván, pues las familias han tenido mayor recepción, mayor, digamos, aceptación de la estrategia y dadas las circunstancias obviamente económicas que estamos viviendo en la pandemia, pues mayores inscripciones o solicitudes frente a la que teníamos anteriormente. Nosotros hemos agendado ya en estos 3 meses, entre abril, mayo y junio, cerca de 2.125.000 bonos, lo que corresponde alrededor del 98.8% de los bonos asignados en el periodo. Y aquí en la grafiquita pues está la cantidad de bonos agendados y los bonos redimidos efectivamente por los padres o acudientes. Con corte al 30 de junio se redimió más o menos el 97% de los bonos. Ese 3% restante nosotros lo volvimos a agendar en las 2 primeras semanas del mes de julio, con el fin de aquellos papás o mamás que no se acercaron, particularmente los de finales del mes de junio que se inscribieron allí, pues lo pudieran efectivamente redimir. Y finalmente aquí también hacemos como un resumen de todos los apoyos finalmente entregados, o sea, no solo de los bonos que agendamos, sino los que efectivamente fueron redimidos por los papás y las canastas alimentarias que fueron igualmente reclamadas por los papás. En total, ya hemos entregado cerca de 2.130.740 apoyos alimentarios en esta etapa de aislamiento. Es una cifra que ustedes, pues, la magnitud de esto y el esfuerzo de toda la secretaría, de nuestros rectores, de las familias mismas para garantizar de la alimentación escolar, pues es grandiosa y en realidad lo felicito porque ha sido un esfuerzo conjunto de toda la Secretaría, de la Dirección de Bienestar, de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia y de todos los rectores, docentes, orientadores que ayudaron mucho en los procesos de inscripción, padres de familia, etc. Más o menos de esos 2.130.000 son 2.067.000 bonos y 63.000, canastas alimentarias. Aquí está la distribución de los bonos redimidos por localidad. Las localidades con mayor redención, pues evidentemente son las que tienen mayor cantidad de estudiantes en nuestro sistema público. La localidad de Kennedy, de Bosa, de Ciudad Bolívar, de Suba. Y en el gráfico derecho mostramos un poco como la concentración, la cantidad de estudiantes que efectivamente redimieron el bono a través de sus padres en la ciudad. Aquí también, pues evidentemente se ve las mayores concentraciones azules en las localidades de Bosa, de Kennedy, de Ciudad Bolívar, pues que también corresponden a localidades con las condiciones socioeconómicas de las familias, pues también más desfavorables. Ese era, digamos, lo que queríamos contarles en esta primera etapa, en estos minutos iniciales de esta mesa pública de alimentación escolar. Trabajamos todos los días desde la Secretaría de Educación, desde la Subsecretaría de Acceso y Permanencia, por tener el mejor programa de alimentación escolar del país. Trabajamos con los padres, trabajamos con los rectores
queremos finalmente pues agradecer ese esfuerzo diario que todos hacemos para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan la alimentación escolar que requieren, la alimentación que merecen, la mejor alimentación escolar del país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Sin duda, la pandemia ha planteado retos para todos los sectores y la educación no escapa a ello. Ahora quiero darle la bienvenida al director de Bienestar Estudiantil, Iván Osejo Villamil. Jefe, todos escuchamos su intervención. Muchas gracias, Liliana. Voy a compartir mi pantalla. Bien, muy buenas tardes. Una bienvenida cálida para la comunidad educativa, para el equipo de la Secretaría de Educación, para nuestros socios y aliados de los organismos de control y en general para las personas que a través de los diferentes canales que hemos puesto a disposición durante este evento se están conectando para participar de esta rendición de cuentas, de este espacio de conversación que nosotros hemos querido elaborar desde la Secretaría de Educación para concentrarnos en los resultados puntuales de lo que ha sido la operación del programa de alimentación escolar en este año 2020. Voy a enfocar mi presentación básicamente en 5 puntos que están relacionados con cómo la Secretaría de Educación en este año 2020 y debido a la transición que hemos hecho hacia la operación durante la emergencia que mencionaba el subsecretario Carlos Reverón, hemos tenido que al mismo tiempo diseñar, implementar y abordar el pedazo de rendición de cuentas. Hemos tenido que empaquetar lo que generalmente tenemos unos tiempos un poco más holgados para abordar. Lo hemos tenido que empaquetar y hemos tenido que hacer recurrentemente el diseño, la implementación y la presentación de resultados día a día. Esto ha sido constante y creo que es parte de lo que nos mueve a que podamos seguir conversando, que podamos seguir validando los éxitos que nosotros hemos visto en nuestra gestión y los podamos contrastar con segundas opiniones y sobre todo segundas opiniones que están del lado de las familias, que son quienes reciben esta atención y quienes al final son las personas por las que nosotros debemos tomar una u otra decisión para tener el mejor programa de alimentación posible para la ciudad. Estos puntos que les menciono se van a concentrar básicamente en mostrarles cuál ha sido la importancia para las familias de nuestra estrategia y lo que hemos diseñado, para también mostrarles cuál ha sido ese nivel de aceptación que ha tenido esta transición al mundo de la emergencia, cuáles son las motivaciones que pueden tener las familias frente a lo que debe ser este proceso de la garantía de la alimentación de los estudiantes, una estimación inicial también, cuarto, de cómo se da el consumo de los productos a los que pueden tener acceso las familias a través de los recursos que dispone la Secretaría de Educación. Y finalmente, después de todo esto, ¿cuál es la posición de las familias para continuar en lo que queda del tránsito de la estrategia Aprende en Casa, mientras se cumplían las condiciones para poder empezar a pensar en el eventual retorno a la presencialidad de las familias? Entonces, voy a muy brevemente concentrarme en 4 puntos. Básicamente, hablar primero de cuál es el objetivo de esta medición de la encuesta de percepción que hicimos con las familias, las principales características y sus resultados, además entonces de unas conclusiones y una pequeña presentación de la ficha técnica que soporta este levantamiento que ha hecho la Secretaría de Educación. Bien, frente al objetivo, como les decía, entonces nosotros tenemos un reto de, al interior de la Secretaría, diseñar, implementar y hacerle seguimiento a lo que estamos haciendo. Pero además de eso, consideramos importante entender cómo recibe el beneficiario esos servicios que la entidad pública está diseñando para la operación del día a día. Y ahí entonces, a través de 5.000 encuestas que estuvieron distribuidas representativamente a lo ancho de toda la ciudad, puede entonces estimar cuáles son estos componentes de satisfacción y de cómo recibe, como les venía diciendo, la familia
ese tipo de servicios que nosotros le estamos entregando. Ahí entonces hacemos un diseño con unos criterios estadísticos que están en pantalla y que nos permiten a nosotros después hacer unos análisis para poder entender un poco más globalmente el comportamiento de la ciudad. Veamos entonces qué fue lo que encontramos. Lo primero que encontramos fue que el nivel de relevancia que ven las familias frente al programa de alimentación escolar es muy alto. Y esto es, creo, una evidencia de cómo la ciudad, en su tránsito histórico, lo que ha logrado es que con una cobertura del 100% de las personas que solicitan los servicios para la totalidad de los días del calendario académico, está haciendo un esfuerzo por acompañar los esfuerzos que ya hace la familia precisamente para garantizar la alimentación. Y el hecho de que el 99% de los padres, madres y acudientes consideren que este programa es muy importante, hace que nosotros entendamos que nuestras tareas deben estar siempre en el afinamiento del diseño y la implementación de este programa, precisamente para que la relevancia que ven las familias del programa de alimentación escolar del distrito se compadezca con lo que, que la acción institucional se compadezca con la relevancia que ven las familias frente a precisamente el diseño y la implementación de este programa. Vemos entonces que ese 99% de relevancia del programa nos plantea un reto monumental como institucionalidad. Cuando uno lo ve un poco más al detalle, hace el zoom territorial, vemos que a pesar de que nosotros tenemos una relevancia del 99% en general, hay unas disparidades al nivel de las localidades. Y entonces tenemos entre el 80 y el 95% del rango de distancia entre lo que considera una familia de una localidad u otra como la relevancia o importancia de este programa. ¿Qué es lo que debemos hacer ahí? Garantizar que nuestra comunicación y que nuestra implementación precisamente responda a ese, por ejemplo, 20% que está aún, digamos, pensando en la relevancia del programa y pensando cómo el programa puede efectivamente ser un aporte para la alimentación de sus hijos y cómo esto entonces les ayuda en su día a día, en su desarrollo general de la familia. Y entonces ahí creo que tenemos retos relevantes. El segundo punto, como les decía, es si nosotros entramos a la implementación de una estrategia de emergencia, entonces debemos nosotros hacernos la pregunta de qué tan buena receptividad tienen esos diseños que hemos hecho durante la emergencia en las familias. Y encontramos que efectivamente el 97% de la comunidad académica reconoce que es una estrategia que ha resultado buena o muy buena. Eso nos deja a nosotros muy tranquilos, sin pensar en ningún momento en soltar el pie del acelerador y en poder garantizar y avanzar en cada momento en la mejora de esas estrategias. Entonces, el hecho de que el 97% de las familias consideren que el apoyo de alimentación escolar que reciben de la Secretaría de Educación es buena o muy buena, nos lleva a nosotros pues a afinar y a garantizar que lo que hemos capitalizado efectivamente se mantenga en el tiempo durante todo el periodo que permanezca el estado de emergencia y la operación de transición que estamos haciendo entre lo que conocíamos como la operación del PAE antiguo y lo que vamos a pensar para el futuro una vez podamos reabrir los colegios. Adicionalmente, entonces, como lo mostraba el subsecretario Carlos Reverón, tenemos nosotros unos pasos que debe cumplir la familia. Y precisamente sobre esos pasos también entramos a consultar cuál es la receptividad que ha tenido la familia en cada uno de ellos. Ahí, por ejemplo, digamos, la comunicación y la posibilidad de entablar un agendamiento vía mensajes de texto, vía correos electrónicos y una atención a través de los diferentes canales de contacto de la Secretaría ha sido positivamente recibido por las familias. Sin embargo, ahí vemos que hay factores que están un poco más lejos del control de la Secretaría, como por ejemplo la disponibilidad de ciertos alimentos en las tiendas donde las familias cobran los bonos, que aún debemos mejorar y que son precisamente ese punto que debemos entonces atacar para garantizar que la calidad que hemos logrado con el desarrollo del programa de alimentación a lo largo de los años
se mantenga incluso en estos momentos en los que nosotros tenemos una operación que es un poco particular. Bien. Además, entonces, queremos ver sobre la motivación de los canjes de bonos alimenticios que se hacen en las tiendas, cuál es esa precisamente motivación que tienen las familias al momento de decidir cuáles son los alimentos a los que acceden. Y vemos, como lo muestra la gráfica que les estamos presentando, perdón, que tenemos 3 de las 4 calificaciones que tienen un rango mucho más alto están directamente relacionados con el aporte nutricional y con la alimentación directa del estudiante. Además de esas 3, tenemos una que en nuestra opinión es grata y es la que tiene una puntuación de 4,58, que es la de garantizar que en esta pandemia, en esta temporada, el resto de los miembros del hogar también accedan a esos alimentos. Entonces, vemos que hay como un diferencial social que también opera en el momento en el que las familias toman esas decisiones para precisamente llevar los mejores productos que le aporten a cada una de estas motivaciones de la mejor manera en los núcleos familiares. En ese sentido, nos dimos a la tarea también de dar una mirada a cuáles son los productos que consumen las familias y que están divididos en cada uno de los grupos que nosotros tenemos establecidos por la normatividad y que hacen parte de la operación regular en lo que era antes del cierre de los colegios, la operación de este programa de alimentación escolar. Ahí vemos entonces que hay unos consumos altos, como por ejemplo el caso de los lácteos, y de manera positiva vemos cómo hay unos consumos bajos, por ejemplo, en el departamento de dulces y los populares paquetes. Eso nos lleva a pensar que efectivamente la intervención del PAE, que ha estado concentrada tanto en la provisión de un complemento alimentario como en la transformación de los hábitos, ha tenido efectos. Y esos efectos, que son, como les digo, históricamente ha podido capitalizar la ciudad, se ven reflejados en estas mediciones que hacemos en momentos de choque, que nos parece grato encontrar que las mediciones que podemos hacer en momentos que son un poquito extraños y que son estos momentos que nosotros consideramos de choque, incluso estas mediciones que podrían ser preocupantes cuando la decisión de cómo el complemento alimentario le llega al estudiante no está en cabeza de la institucionalidad, sino en cabeza de las familias, vemos que hay resultados positivos como que hay un consumo muy bajo de dulces y paquetes precisamente en estos grupos familiares. Ahí quisimos también encontrar cuáles eran como unos datos representativos por localidad, porque efectivamente el hecho de estar en entornos diferentes sabemos que tiene implicaciones sobre lo que consumen efectivamente las familias. Entonces encontramos que unas localidades u otras tenían unos comportamientos disímiles y que, digamos, quisimos traerlos para que ustedes los pudieran ver en cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos que les estaba mencionando. Bien, otro punto que nosotros quisimos incluir es precisamente cómo se da ese consumo de lo que nosotros estamos entregando dentro de la operación regular del programa de alimentación escolar frente a lo que efectivamente consumen las familias en sus casas en estos momentos en donde estamos encerrados. Y ahí entonces quisimos poner los cinco momentos principales de comida del día y vemos cómo efectivamente las familias, al hacer uso de estos bonos alimenticios, están concentrando el uso de estos recursos precisamente en garantizar que son adquiridos alimentos que refuerzan tanto el desayuno, el almuerzo como la cena, y que efectivamente, al hacer la estimación, encontramos que 1 de cada 2 familias tiene presente el cuarto y quinto momento de consumo de alimentación diaria, lo cual nos deja ver cómo hay familias que efectivamente tienen unos hábitos que contemplan cierta forma de consumo y para los cuales debemos seguir desarrollando estrategias pedagógicas y estrategias de provisión de alimentos, mientras que hay otras que están concentrados en una alimentación que se limita a los 3 momentos básicos del día.
Bien, y finalmente, frente a lo que las familias esperarían fuera el comportamiento del programa en el futuro inmediato, vimos que efectivamente hay una alta receptividad de las familias frente a lo que estamos entregando como bonos alimenticios y vemos como el 86% entonces de esas familias verían como una decisión positiva que la Secretaría de Educación continuar haciendo estos esfuerzos de balancear la decisión institucional con la decisión autónoma de las familias frente al acceso a la alimentación escolar. Creemos que el pedazo más relevante de todo el componente pedagógico que nosotros estamos poniendo a disposición de las instituciones educativas es precisamente el que está enmarcado dentro del concepto de la corresponsabilidad, precisamente porque el esfuerzo conjunto entre el entorno del estudiante, el entorno cercano y su entorno complementario que está alrededor de la institución educativa deben tener una sinergia que efectivamente funcione para que podamos entonces tener la mejor alimentación en torno a los estudiantes. De la misma forma, como les mostrábamos la distribución geográfica pues, de la importancia del programa de alimentación escolar, hicimos una estimación que es relacionada con la posibilidad de que la familia continúe accediendo a este servicio, que es efectivamente lo que tienen ustedes en la pantalla. Y finalmente, entonces, las conclusiones. Creo que ha sido un trabajo duro. Creo que el equipo del programa de alimentación escolar merece un reconocimiento muy, muy grande por su capacidad de adaptación, por su velocidad en la toma de decisiones y en la implementación de esta nueva forma de trabajo durante la emergencia. Creo que uno de los puntos relevantes es que, como he dicho a lo largo de la presentación, nuestra mejor medida, nuestro mejor termómetro es efectivamente cómo las familias están recibiendo el apoyo que nosotros estamos construyendo desde la Secretaría de Educación. Y vemos que entonces tenemos un capital que debemos mantener, un capital que debemos cuidar y que efectivamente hay cosas que entraríamos a revisar para lo que deberíamos terminar de hacer en este resto del año y que se volvería entonces parte de los insumos que los invitaríamos a que nos acompañen a conversar en lo que sería la segunda mesa del programa de alimentación escolar que se realizaría al final del año y que nos permitiría a nosotros hacer un balance global de todo lo que fue esta implementación de este año de transición, de este año de choque, de este año tan particular para el programa de alimentación escolar. Finalmente, pues, reiterar la disposición para conversar frente a todas las decisiones y todas las implementaciones que hacemos en el programa, compartiéndoles la ficha técnica que quisimos presentar sobre lo que fue este levantamiento de información y sobre la que esperamos generar muchas conversaciones pensando en que compartir los datos, macearlos, estudiarlos y tomar decisiones basados en esa evidencia es el mejor camino que puede seguir la Secretaría de Educación, particularmente el programa de alimentación escolar. Muchísimas gracias y espero que sigamos conectados con este evento que estamos organizando para ustedes. Muchas gracias, doctor Iván. Es reconfortante ver la aceptación que tuvo la estrategia del programa de alimentación escolar de Bogotá entre las familias. Les recuerdo a los asistentes que pueden ingresar en el enlace que están viendo en su chat para que hagan sus preguntas y al finalizar el evento realizar la evaluación. A continuación, invito al señor Alan Bojanik, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Colombia. Bienvenido.
Perdón, me estaban escuchando, me apareció un mensaje como si no estuviese... Ahora sí lo escuchamos. Sí, pero no me escucharon anteriormente, creo, ¿no? No, te escuchamos. No, estaba dando los saludos al subsecretario Carlos Reverón, a don Iván Osejo, felicitando el programa. Realmente es una cosa tan necesaria, ¿no? Que si no hubiese, habría que inventarla, ¿no? Porque no podemos vivir sin programas como estos. Entonces, felicitar a la alcaldía de Bogotá por haber puesto en marcha este gran esfuerzo y, por supuesto, a seguir animándolos a ampliarlo, perfeccionarlo, porque los niños y niñas de Colombia lo necesitan, ¿no? Y principalmente de Bogotá. Yo, presentación que más que todo trata de dar algunas ideas sobre cómo enfrentar la pandemia desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, particularmente de niños y niñas, ¿no? En este sentido, por favor, el título es ¿Cómo evitar una crisis alimentaria? Sabemos que esta es nuestra principal preocupación. Cuando apareció la pandemia, todos inmediatamente nos hablaron de encerrarnos en nuestras casas. Lo primero que se nos vino, aparte de ver cómo protegernos de la enfermedad, de esta terrible enfermedad, lo primero que se nos vino, bueno, ¿y cómo nos vamos a alimentar? Ya han pasado 4 meses, vamos para 5 meses de estar encerrados y los alimentos no han faltado, los alimentos han estado fluyendo, pero también hay que reconocer, no sin algunas dificultades. Todo el mundo conoce la historia de lo que pasó con Corabastos y bueno, todo el mundo sabe de que hay muchos restaurantes que no han podido reabrir, hay muchos hoteles, se dice que el 80-90% de los hoteles que antes daban comida están cerrados. Entonces, ha habido unos cambios muy importantes en los circuitos de por dónde fluyen los alimentos, ¿no? Muchas ferias han sido clausuradas justificadamente, pero sin embargo, mal que mal, los alimentos han ido fluyendo y principalmente los alimentos para los niños, ¿no? En este sentido, importante tener la visión de conjunto. Nosotros en FAO trabajamos siempre con perdón, voy a minimizar para no cubrirme mi propia presentación, con la visión de agrosistemas, ¿no? Alimentarios, es decir, sistemas que comprenden la fase de producción, la fase de comercialización y, por supuesto, la fase de consumo, ¿no? En este sentido, Colombia, todos los países dependen también de importaciones, pero también exportamos alimentos que van para otros países, y hay todo un flujo que yo he tratado de ponerlo en esta lámina, ¿no? Que tiene que ver con la demanda de alimentos, con los mercados, porque de una u otra forma todos estos componentes que, digamos, estaban presentes en febrero se han visto modificados, ¿no? Es decir, el comercio internacional, si bien está funcionando, han habido algunas alteraciones, han habido algunas prioridades. El tema de gastos en alimentos, sabemos de que muchas personas se han quedado sin empleo, sabemos que muchas personas han quedado sin ingreso, es decir, eran personas que vivían del día a día vendiendo cosas, y al no tener a quién vender, porque la gente ya no sale ni a las calles, entonces han visto afectados sus ingresos, y por lo tanto el gasto en alimentos, cuando baja los ingresos, normalmente uno gasta una mayor proporción en alimentos, porque el alimento uno necesita gastar. Uno puede evitar de comprar ropa, uno puede evitar de comprar hasta detergentes, puede evitar de comprar muchas cosas, pero lo que no puede evitar es de comprar comida todos los días, ¿no? Es decir, tener el alimento para comer todos los días. Entonces, estas traslocaciones que nos ha producido tienen mayor impacto en unas familias que en otras, en familias mucho más golpeadas por la pandemia,
que otras que principalmente los diaristas, muchas mujeres. Entonces, lo que yo quería mostrarles es que también la pandemia nos ha afectado los hábitos alimentarios. Por un lado, estamos consumiendo productos más ultraprocesados. El hecho de llamar al delivery y de pedir comida, como muchas personas lo están haciendo, lo estamos haciendo. Por favor, la anterior todavía no a eso. Gracias. Entonces, les decía, al pedir delivery, no sabe uno realmente qué es lo que está comiendo muchas veces, porque muchas de las comidas que traen son fast food, que se llama, comidas rápidas, que por lo general son muy ricas en calorías y muy pobres en otros nutrientes. Y también estamos consumiendo menos alimentos frescos, compramos a veces, para no ir seguido al mercado, compramos verduras, pero se nos acaban rápido las verduras, o directamente no compramos, pensando más en poder almacenar arroz, frijoles, que tienen su valor, pero una buena alimentación implica comer arroz, calorías, proteínas, vitaminas, y las vitaminas y los minerales principalmente vienen en los alimentos frescos, ¿no? Entonces estamos perdiendo esa capacidad de consumo. Siguiente, por favor. Entonces, hemos visto un aumento en el consumo de alimentos más baratos y menos nutritivos. Hemos visto que también todos los avances que se habían hecho para reducir pobreza y subnutrición, Colombia era un abanderado en América Latina de los países que más había reducido la subnutrición y la subalimentación. Con esta pandemia es probable de que volvamos a tener indicadores como hace 4 años, es decir, los avances que habíamos hecho los podamos estar perdiendo, ¿no? Hay preocupación por la mano de obra para cosechar. Mucha gente no está yendo a cosechar de miedo a contagiarse. Entonces hay temas con el empleo, principalmente el empleo femenino, ¿no? que en todo lo que tiene que ver con procesamiento, empaque, comercio, hay una afectación de las mujeres trabajadoras, ¿no? En términos de sus empleos. También la mano de obra temporal, la agricultura familiar también tiene algunas restricciones de acceso a mercados, no siempre está ahí la logística, hay municipios que cerraron y que no permitían ni el tránsito de vehículos, entonces era muy difícil para esos productores poder llevar sus productos a otros lados. Entonces, esto viene adicional a los fenómenos climáticos, bueno, que siempre los tenemos, pero que en esta pandemia pues se ven agudizados, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en términos de qué hacer para contrarrestar los problemas de subalimentación, subnutrición, por un lado tenemos que trabajar con este enfoque, ya lo decía, de visión de conjunto, de visión agregada, ¿no? Y ahí lo primero que tenemos que pensar es en los hogares, en los consumidores. Entonces, para eso, programas como el que ustedes acaban de presentar, de los bonos, de redimir bonos, son fundamentales, también transferencias directas, o sea, que las personas tengan dinero para poder comprar sus propios alimentos, comedores populares, los bancos de alimentos más que nunca tienen que estar operando, ampliándose, fortaleciéndose, todo lo que tenga que ver con bancos de alimentos. No sé si los niños que me están escuchando saben lo que es un banco de alimentos. Un banco de alimentos es como un depósito donde muchas empresas, muchos vendedores en los mercados donan sus productos. Estos productos son almacenados, limpiados, puestos en cajitas muchas veces y entregados gratuitamente a las poblaciones vulnerables, ¿no? A los niños pobres, a poblaciones que no tienen ingresos. Y este banco de alimentos entonces recolecta y entrega a ese tipo de poblaciones, muchas veces a través de ONG, a través de la Iglesia Católica, a través de distintos mecanismos, para que
la comida fluya. Entonces los bancos de alimentos son muy, muy importantes, ¿no? También trabajar con los productores para que puedan asegurar la continuidad de la producción. El campo colombiano ha venido cumpliendo, como muy bien lo vienen diciendo varios productores. También fortalecer los propios intermediarios que traen desde el campo hacia la ciudad y que comercializan los productos. Entonces toda esta cadena de suministro tiene que ser fortalecida. Siguiente, por favor. Esto es para mostrarles también, principalmente pensando en los niños, cómo funciona una cadena agroalimentaria. Una cadena agroalimentaria es básicamente la producción en la finca, ¿no es cierto? Hay un agricultor que produce papa, hay un agricultor que produce cebolla, que produce verduras, arroz, lo que sea. Una vez se cosecha ese producto, muchas veces el productor lo vende en su propia finca, viene un señor y le compra, y este señor lo lleva muchas veces a procesar, como en el caso del arroz, les tienen que sacar la cáscara del arroz, y esa cáscara del arroz después lo envasan en bolsas y llega a los supermercados, a las tiendas de barrio, a los mercados, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí el consumidor va y compra. Entonces, esa es una cadena, pero es importante destacar que en esa cadena agroalimentaria participan muchas personas, ¿no? No es solo el agricultor, es el que le compra al agricultor, el que limpia el producto, es el que procesa el producto. Muchas veces son personas distintas, no es la misma persona, son personas distintas. El que va a quitarle la cáscara al arroz, el que lo empaca muchas veces también es otra persona, y el que lo distribuye es otra persona, y por supuesto el que lo vende en el mercado, en el supermercado, también es otra. Entonces, todos esos se llaman los agentes de las cadenas agroalimentarias, ¿no? Que es una cadena muy compleja, llena de muchos actores, y por supuesto nosotros aquí en la pandemia estamos tratando de apoyar a todos, porque no se trata de que solo, digamos, el agricultor sea fortalecido. De nada sirve solo hacer uno si no se trabaja con todos los miembros y actores de esta cadena, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí nosotros estamos promoviendo, junto con el Ministerio de Agricultura, otros ministerios, con alcaldías, estamos promoviendo con gobernaciones, lo que llamamos el decálogo para impedir que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria. Primero, los bonos contra el hambre, ¿no? Es decir, dar una especie de dinero para que las personas en un papel redimible, como el caso de ustedes que nos acaban de presentar, pero también no solo para las escuelas, no solo para los padres con niños, sino también para otras personas que, por ejemplo, ancianos, adultos mayores, que puedan tener esos bonos, para otro tipo de población, los venezolanos que muchas veces no tienen empleo, que no tienen hasta dónde dormir, el poder tener estos bonos, ¿no? Fortalecer los programas de alimentación escolar está como punto altísimo en nuestra agenda, y por eso es que estoy tan contento de ver la manera que la Alcaldía de Bogotá viene implementando este programa PAE. Después, otra cosa que creemos importantísimo es subsidios monetarios e iniciativas de asistencia alimentaria. Aquí, por ejemplo, una iniciativa de asistencia alimentaria son los bancos de alimentos. Cómo poderle darle más dinero a los bancos de alimentos para que compren más productos, mejoren sus capacidades y puedan entregar más productos a los consumidores vulnerables. Siguiente, por favor. Reprogramar deudas. Mucha gente tiene muchas deudas y no está teniendo ingresos para poder pagar. Inclusive, por ejemplo, gente que se compró una casita y ahora está sin empleo. ¿Cómo hace para poder pagar su casita? El banco le sigue cobrando o a quien se le deba. Entonces, esto de postergar las deudas, flexibilizar las operaciones, programas de fomento, es otra de las, llamémosle, vacunas contra la pandemia económica que se ha derivado de la crisis alimentaria, de la crisis sanitaria, quiero decir.
los protocolos de sanidad, ¿no? En la producción, es decir, que todo mundo que esté involucrado en la cadena alimentaria, la cadena que me he estado refiriendo, pueda contar con los geles antibacterianos, pueda estar contando con los tapabocas, pueda estar contando con los cubrerrostros, con el equipo necesario para que nadie se contagie, manteniendo la distancia social, manteniendo los cuidados que se tienen que tener para que nadie porte el virus y al vender el producto no se difunda la enfermedad. Expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo. Hay muchos programas de apoyo a la producción, principalmente, por ejemplo, los que lleva adelante el Ministerio de Agricultura. Asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos para los 4 millones de agricultores familiares, los pescadores también. A veces nos olvidamos de los pescadores. Hay muchas personas que dependen de la pesca como actividad económica y hay que fortalecerlos, hay que darles todo el apoyo que se requiere porque también proveen alimentos, ¿no es cierto? Cuya actividad aporta una producción muy importante. Inclusive actividades forestales, también de los bosques vienen alimentos, ¿no? Hay alimentos que son frutas del bosque, semillas, hojas comestibles de algunas plantas, medicinas. Entonces también la actividad forestal es fundamental apoyar, ¿no? Siguiente. Establecer mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada. Más que nunca necesitamos alianzas con el sector privado, con las empresas y el sector público, las alcaldías, las ONGs y, muy importante, la academia, las universidades, ¿no? Los centros de investigación. Necesitamos el concurso de ellos para poder apoyar y tener esta gran alianza nacional para evitar la subalimentación, la desnutrición. Y también impedir que los mercados mayoristas y las agroindustrias se cierren. Es importante que sigan abiertos, que sigan cumpliendo esta función de distribución de alimentos, pero por supuesto manteniendo los protocolos de bioseguridad, los protocolos que eviten que sean centros de difusión de la enfermedad, ¿no? De diseminación de la enfermedad. Y finalmente, en el decálogo tenemos continuar con las políticas que hasta ahora han mantenido abierto el comercio mundial. O sea, nada de cerrar los mercados nacionales. Tenemos que seguir con las exportaciones, seguir con las importaciones. Ningún país puede perjudicar ahorita a otro cerrando sus mercados, ¿no? Entonces, estas son como 10 de las principales iniciativas que nosotros hemos planteado, ¿no? Y que creemos son indispensables en esta coyuntura. Siguiente. Ya para terminar, esta es la última lámina, decirles que la Agenda 2030, no sé si todos los niños conocen, espero que la conozcan. La Agenda 2030 son 17 objetivos que se han trazado todos los países del mundo en el año 2015 para que en el año 2030 podamos reducir el hambre, la desnutrición, mejorar el ambiente, mejorar la condición de la mujer, mejorar todo lo que tiene que ver con el uso de los recursos naturales. Son 17 objetivos que son básicos para el planeta, para todo el mundo, ¿no? Es decir, para todas las poblaciones. Entonces, en esta Agenda 2030, más que nunca tenemos que seguir utilizándola como norte, como nuestra estrella polar que nos tiene que guiar hacia la consecución de estos objetivos. Entonces, eso implica, entre otras cosas, darle más importancia a la agricultura y a la alimentación, los sistemas de protección social, quiere decir todos los programas que ayudan a la gente pobre, ¿no? Hacer sistemas alimentarios más eficientes. Eso es lo que he venido hablando casi durante toda mi presentación. Sostenibilidad ambiental para la agricultura. Los consumidores deben cambiar sus preferencias hacia alimentos más sanos. No porque estemos encerrados tenemos que comer solo granos y alimentos ricos en carbohidratos. Tenemos que pensar siempre en
comer frutas, verduras y alimentos ricos en vitaminas y minerales. Los consumidores deben cambiar sus preferencias hacia alimentos más sanos. Empresas con conducta ética, es decir, que ahora nadie debe estar buscando aumentar demasiado sus ganancias, sino tener ganancias razonables. Todo el mundo tiene derecho a ganar dinero cuando trabaja, pero dentro de proporciones para que no se afecten más las personas que tienen menos recursos, ¿no? Y por último, la institucionalidad, es decir, tener organizaciones fuertes. Apoyemos nuestras alcaldías, apoyemos nuestras gobernaciones, apoyemos para que estas instituciones puedan cumplir este rol de asegurar los alimentos, de asegurar la salud y de asegurar el bienestar de todos los colombianos. Muchísimas gracias, esto es lo que tenía para presentarles. Bueno, muchísimas gracias, señor Bojanic, por darnos esas luces en un tema de vital importancia para nuestra ciudad. Ahora, lo más importante de nuestro evento, la voz de nuestros usuarios, los estudiantes de los colegios oficiales. Hemos querido abrir este espacio para un diálogo con ellos, para unos representantes de padres de familia y contar también con la voz de los expertos en el tema de alimentación escolar. Buenas tardes, Alejandro Rueda Cifuentes, estudiante del Colegio Manuel Cepeda Vargas, del grado 402. Muy buenas tardes. Sergio Dubán Audor Castellano, estudiante del grado 10º del Colegio Jaime Hernando Garzón Forero. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora Doraligia Palacios Amaya, madre de familia del estudiante Nicolás David Cubillos Palacios del Colegio Jaime Hernando Garzón Forero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora Liz Ortiz, madre del estudiante Johan Esteban Vargas Ortiz del Colegio Jaime Hernando Garzón Forero. Buenas tardes. Damos la bienvenida también a Michela Espinosa, especialista en alimentación y lucha contra la malnutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Colombia. Buenas tardes a todos. Y saludamos también, buenas tardes, y saludamos también a nuestra líder del componente de gestión nutricional del programa de alimentación escolar, Claudia León. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos. Bueno, les agradezco a todos mantener su micrófono apagado, se les dará oportunamente la palabra y tenemos cada uno un minuto para dar respuesta a estos interrogantes. ¿Cómo han sentido el aporte del programa de alimentación escolar? Alejandro. Buenas tardes a todos. El PAE, aporte económico y nutritivo, gracias al refrigerio que me daban en el colegio, que lo reemplaza ahora el bono que da la secretaría, que los padres reclaman y traen alimentos nutritivos para los niños, para que mejoren su rendimiento académico en sus colegios. Bien, Dora. Muchas gracias al programa de alimentación escolar. El bono de alimentación que se le están dando a los niños es de mucho beneficio, mucho apoyo. Ayuda sobre todo a las familias que tienen muchos problemas de vulnerabilidad alimentaria. Entonces, me parece que es un excelente programa. Sergio. Para mí, el apoyo del programa de alimentación escolar ha sido un beneficio para todas aquellas familias de los colegios, ya que nos aporta un gran apoyo económico para comprar los alimentos necesarios en la canasta familiar y es un apoyo extra para todas las familias. Muchas gracias. Señora Liz. Pues para mí el bono es un apoyo para las familias pues más vulnerables, ya que les ayuda a complementar su canasta familiar y para incluir pues más alimentos nutritivos pues para nuestros hijos. Muchas gracias. ¿Qué hábitos de alimentación saludable tiene cada uno de ustedes y cuáles le recomendaría a su comunidad? Señora Liz. Pues mis hábitos son, pues implemento las verduras, las frutas, no consumo casi o no dejo que los chicos consuman casi dulces
porque pues ahorita la vida es como un poquito más sedentaria. Les implemento pues ejercicios y pues que le digo a la comunidad que pues traten como de hacer ejercicios en casa, de llevar como unas rutinas y una sana alimentación. Sergio. Sergio, compártenos cuáles son esos estilos tuyos y qué le recomendarías a la comunidad. Los hábitos que traigo en mi estilo de vida es implementar mucho las verduras y todos aquellos minerales o proteínas, como los carbohidratos, para, digamos, tener un mejor desarrollo, ya que estos alimentos nos ayudan bastante. También recomendar, digamos, evitar las comidas procesadas, digamos, las gaseosas, y como le dije anteriormente, ahora es un poco más alimentaria, evitar todo tipo de dulces que son, digamos, alimentos que pueden llegar a afectar nuestra alimentación. Muchas gracias. Alejandro. Señora. Cuéntanos cuáles son esos estilos o hábitos de alimentación saludable que tú tienes y que quieres compartir con la comunidad que está hoy acompañándonos. Mis hábitos de alimentación son comer mucha fruta y verdura, tomar mucha agua, y para todas las personas les recomiendo que no coman tantos paquetes, tomen mucha agua, hagan deporte y coman frutas y verduras. Y a los padres les recomiendo también que cuando vayan a reclamar el bono de los niños, les compren muchas frutas y verduras, lácteos y cereales. Muchas gracias. Bueno, señora Dora. Nosotros como padres somos los principales fomentadores de la alimentación saludable en nuestras familias. Entonces, aprovechemos el bono escolar que estamos recibiendo para comprar alimentos saludables, como dice Alejandro, alimentos que den más capacidad nutricional a nuestros niños y sobre todo enseñémoslos a comer sanamente. Aprovechemos también este espacio porque no podemos hacer actividad física en los colegios como anteriormente, entonces metámonos en internet, busquemos IRD, hagamos actividad física en familia y que podemos fomentar eso en nuestros niños. Muchas gracias. Ahora escucharemos algunas recomendaciones de nuestros expertos. ¿Qué hábitos y prácticas de alimentación saludable recomendaría a las familias? Michela. Tenía el micrófono cerrado. Bueno, no, yo creo que después de escuchar a Alejandro, a doña Dora, a Liz y a Sergio, pues es básicamente el mismo mensaje. Nosotros en Colombia, de acuerdo con el último informe del Estado de la Seguridad Alimentaria a nivel nacional, 1 de cada 2 hogares está en inseguridad alimentaria. Y esto, pues lógicamente está acompañado no solamente con la falta de acceso a alimentos, sino también con algunos hábitos o malos hábitos que tenemos y que esto afecta el desarrollo en cada una de las etapas de la vida.Nosotros vemos que, de acuerdo con la ENSIN, en los niños entre 5 y 12 años hay un retraso en crecimiento del 7% y hay exceso de peso del 24%. Entonces, lo que decía la señora Dora es muy cierto. Tenemos que hacer actividad física, tenemos que consumir alimentos que sean ricos en minerales y vitaminas, consumir muchas frutas, verduras, leguminosas, cereales enteros y alimentos que precisamente ayuden a contrarrestar esos indicadores de anemia y de deficiencia de vitamina A, como son las carnes rojas, las vísceras, las leguminosas, la lenteja, y que permitan la absorción de esos alimentos como los que son ricos en vitamina C, como son la guayaba, la mandarina, el limón, el lulo. Bueno, aquí pues no nos vamos a poner a mencionar cada uno de ellos, pero dentro de estas prácticas indiscutiblemente lo mencionó Sergio, doña Dora, doña Liz, y es precisamente, 1, consumir pues de todos los grupos de alimentos. Colombia tiene unos instrumentos sobre qué se debe consumir, que es una alimentación variada y balanceada,
y creo que eso, digamos, son informaciones que tanto los educadores como las familias deberíamos tenerlos siempre a la mano. Disminuir las prácticas de sedentarismo, hacer compras locales para poder dinamizar también las economías de nuestros pequeños productores, hacer compras conscientes, que los alimentos que estén próximos en vencerse los consumamos rápido para que haya menos desperdicios de alimentos. Y lo decía, creo que era Sergio, que debemos consumir agua. En algún momento él mencionaba que debemos consumir agua porque sí, y doña Dora, que el desestímulo de las bebidas azucaradas, porque 1 de cada 4 niños presentan exceso de peso, es precisamente por el consumo elevado de las bebidas azucaradas. Muchas gracias. Claudia, por favor, ¿qué recomendarías a las familias en alimentación saludable? Claro que sí, ahí digamos que han recogido gran parte de las recomendaciones, tanto los participantes, los estudiantes, las madres de familia y nuestra invitada. Yo quiero agregar, como parte de los hábitos de alimentación saludable, hay algunos aspectos que son sencillos para las familias. La compra de verduras y frutas de cosecha se convierten en una estrategia no solo que facilita la economía de las familias, sino que garantiza un aporte nutricional en términos de vitaminas y minerales. La planeación de la alimentación con nuestros hijos, si involucramos a los niños desde muy pequeños en la alimentación familiar, seguramente vamos a tener hijos que puedan ayudarnos en la preparación de alimentos, elegir unos alimentos saludables y fortalecer sus hábitos desde pequeños. Hay otras prácticas relacionadas con las cantidades de alimentos que consumimos, y esto en referencia a lo que mencionaba nuestra invitada. Colombia presenta un exceso de peso importante, y de allí la importancia en controlar las porciones, en que podamos diferenciar como mamás o padres de familia encargados de la alimentación de nuestros chicos, que podamos diferenciar las porciones que le entregamos a los niños en cada etapa de su vida, en la etapa escolar, en la adolescencia y cuando ya son más adultos. Otras prácticas que podemos manejar tienen que ver con prácticas de hábitos de higiene, tanto de los alimentos como higiene personal, y eso cobra importancia en estas circunstancias donde el lavado de manos se constituye en una herramienta fundamental de vida, y también el lavado de todos los alimentos que consumimos, la práctica de limpieza, de buen almacenamiento. Hay otra situación, digamos, que vive el mundo frente al tema de pérdidas y desperdicios de alimentos. De allí la importancia de que cada uno de nosotros tome conciencia frente a la compra de los alimentos, a la disposición de los alimentos, a cómo los almacenamos, a cómo los preparamos, a que podamos garantizar preparaciones justas que no permitan o que no dejen excedentes, y que realmente podamos avanzar en un reconocimiento de una ciudadanía alimentaria donde nos hagamos responsables de nuestro consumo en términos ambientales, en términos de nuestras necesidades, en las necesidades de las otras personas. Entonces hay algunas estrategias prácticas como esas. Creo que parte de lo que les menciono, estamos avanzando desde la Secretaría de Educación a través de las guías de alimentación para las familias, que pueden ser un soporte importantísimo para las buenas prácticas de alimentación. Recuerden finalmente que las prácticas de alimentación son un proceso constante, un proceso de día a día, un proceso en el que como padres de familia tenemos la responsabilidad día a día de poder garantizar las mejores condiciones de alimentación, y que nuestros hijos aprenden de nosotros, de nuestros hábitos, y nuestro ejemplo en términos de alimentación y en términos de hábitos es, digamos, esencial para fortalecer en ellos los hábitos que van a tener en adelante en la vida. Muchas gracias. Después de la pandemia por COVID-19, ¿cuáles serían los retos a nivel individual, familiar y social? ¿Será que cambiaríamos los hábitos para alimentarnos o seguiremos igual? Claudia. Yo creo que la situación que vivimos debe hacer un llamado en nosotros, no solo en el tema de alimentación, sino en general en nuestras vidas. ¿Cuáles serían los retos? El proceso que a cada uno nos corresponde es una reflexión en torno de lo que hoy estamos haciendo, de lo que les mencionaba en la pregunta anterior, de cómo mejorar diariamente nuestros hábitos. Es todo un proceso, es todo un aprendizaje. Mucho de lo que nosotros consumimos tiene que ver con lo que la industria nos muestra, con lo que la familia nos enseña,
De allí la importancia de estar acompañando las decisiones que toman nuestros hijos frente a la alimentación, la importancia de fortalecer cada una de las compras de alimentos que tenemos, de una buena selección de los alimentos. Seguramente con esta situación todos vamos a generar un proceso de reflexión interno y familiar frente a nuestro consumo de alimentos, a que, como les digo, el consumo respete los recursos naturales también del mundo, porque somos responsables también de ello, y que ojalá que toda esta situación pueda fortalecer también los lazos en familia. Recuerden que la alimentación es un acto social, alrededor de la alimentación se construyen digamos, muchos lazos familiares, y qué bueno que alrededor de una alimentación saludable podamos también fortalecer y garantizar la salud de nuestros hijos. Y pues es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Recuerden que la alimentación parte también de la corresponsabilidad de cada uno de nosotros, y de la corresponsabilidad también que tiene el Estado, que en este caso tenemos a través del programa de alimentación escolar. Intentamos que la alimentación que se entregue a través de cualquiera de las modalidades que hoy tenemos sea alimentación de calidad, y que acompañada de esta alimentación podamos generar estrategias para las familias que puedan contribuir en una mejor alimentación para sus hijos, en un fortalecimiento de hábitos de vida saludable. Seguramente también hay un llamado a que fortalezcamos nuestra salud para estar preparados para muchas situaciones en la vida, que fortalezcamos el tema de las prácticas de actividad física y de juego con nuestros hijos. Entonces, yo creo que esta situación, además de ser un llamado personal, pues nos va a ser un llamado en poder reconocer unas mejores prácticas de alimentación a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de sociedad. Muchas gracias. Sergio. Pues referente a la pregunta, yo creo que sí, desde mi punto de vista, sí vamos a cambiar ciertos hábitos en nuestra alimentación, ya que luego de esta pandemia, en todo aspecto se viene una normalidad. Las alimentos que digamos un poco más sus defensas, y dar una buena nuestra familia. Gracias, Sergio. Señora Dora. Bueno, sobre todo yo pienso que es importante continuar cuidándonos, aprovechar este espacio como que estamos viviendo para saber que la protección, el cuidado es importante, y seguirlo realizando así después volvamos otra vez a una vida cotidiana. Segundo, aprovechemos el tiempo que tuvimos para estar en familia, en unirnos, en estar en el hogar, para hacer más lazos familiares y continuar con esos lazos después de que volvamos. Y en cuanto a la alimentación, aprendamos de esto, que tener una alimentación saludable, balanceada, es algo que nos ayuda a combatir muchos problemas de salud y mejorar nuestras defensas en el futuro. Muchas gracias. Señora Liz. Pues, o sea, sí, el COVID-19 siempre nos hizo como entrar un poquito en razón de cómo en realidad nos debemos alimentar, porque el sedentarismo pues que se tiene en la casa pues es un factor que destruye el cuerpo, pues se vuelve uno obeso, entonces también nos ayuda como a administrar más como el dinero y también la alimentación, para saber qué se le puede dar, qué se le puede ofrecer a los hijos, qué es bueno y qué es malo, qué aporta, qué no aporta. Físicamente, pues los ejercicios, seguir como vamos, como más unidos, porque siempre esto ayudó como más a la unión familiar. Tratar de eso, de como seguir llevando lo que hemos tratado en esta cuarentena de conservar, seguirlo poniendo en práctica después de que salgamos, si Dios lo quiere, salgamos de esto. Muchas gracias. Alejandro, ¿cambiaríamos los hábitos? ¿Seguiremos igual? Ser mejores personas, tener más cultura y comer saludable, y no dejar las cosas de bioseguridad
para evitar otros virus. Muchas gracias. Michela, te escuchamos. Yo estoy, bueno, recojo un poco lo que dijeron las anteriores personas, pero me gusta mucho lo que dice la señora Dora, y es que efectivamente volvimos a comer en casa. Y eso yo creo que es uno de los mensajes principales, y era algo que siempre se mandaba de manera permanente en las recomendaciones, es que habíamos dejado esa práctica de sentarnos alrededor de la mesa y compartir en la familia. Y yo creo que al vernos de alguna u otra forma encerrados, pues esto nos hace cambiar el chip y decir, bueno, lo que vamos a consumir, qué tenemos en nuestra casa, repito, qué está próximo a vencer, cómo debemos hacer unas compras conscientes, cómo podemos volver a lo básico, que es sembrar nuestros alimentos donde podamos tener espacio, sean en las áreas periurbanas, en unas pequeñas huertas, en nuestras terrazas, mirar cómo podemos dinamizar la compra de las tiendas que quedan alrededor del barrio, el solo hecho de que ya no podamos desplazarnos a comprar a grandes superficies de manera permanente hace que se dinamicen esas compras a nivel local, que las compras las hagamos más conscientes en el sentido de que consumamos más frutas, más verduras, analicemos solamente el hecho de que las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles como sobrepeso, obesidad, diabetes, son las que son más propensas o son las que están en más riesgo de enfermedades tipo COVID. Entonces, como que todo eso de alguna u otra forma nos está mandando señales de que debemos cambiar, debemos tener unos hábitos alimentarios más saludables, de que debemos consumir nuestros productos alrededor de la familia, pero sobre todo que todo el sistema alimentario esté integrado, los consumidores, los productores, los tenderos, las grandes superficies, las pequeñas, para que de alguna u otra forma el tema de seguridad alimentaria y nutricional se vuelva a poner dentro de la agenda nacional y sea mucho más eficiente en cada uno de los eslabones de la cadena. Muchísimas gracias, muy amables. Como vemos, desde cada punto de vista tenemos aportes importantes para mejorar cada día. El equipo organizador ha filtrado algunas preguntas que vamos a compartirlas con ustedes. Como recibimos muchísimas preguntas y es poco el tiempo que tenemos en este momento, solo vamos a dar respuesta a 2 de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, no sin antes que todas aquellas preguntas que ustedes nos hicieron van a ser respondidas a través de las redes sociales. Les enviaremos un resumen de las principales conclusiones y de estas preguntas en los correos electrónicos que fueron registrados en el momento de la inscripción. Una de las preguntas que nos formulan la realiza la señora Jamie Alexandra Suárez Orozco. Su pregunta es: si un padre de familia se acerca a reclamar el bono y le dicen que ya fue reclamado, ¿a quién debe acudir? Pues bueno, esta novedad debe ser reportada al correo electrónico novedadespae@educacionbogotá.gov.co. Debe hacer una breve descripción de la situación relacionando los datos completos del acudiente y del beneficiario. La Secretaría de Educación solicitará al almacén los reportes respectivos y el día en que se registró esta compra. De acuerdo a todo lo que se pueda identificar, se adelantarán las acciones correspondientes. Es importante que la comunidad sepa que en estos casos, la Secretaría de Educación está en contacto permanente con el acudiente hasta que se esclarezca verdaderamente ya la situación. Otra de las preguntas que tenemos hace relación a la importancia del consumo de agua. Como ya los han escuchado de parte de nuestros expertos, el agua no solo nos va a permitir mantener nuestro cuerpo hidratado, sino que va a facilitar la absorción de nutrientes que necesitamos y aprovechar mejor este tipo de microsustancias para poder realizar todas nuestras actividades de la mejor manera. Muchas gracias a todos nuestros invitados en este conversatorio, a los estudiantes, Alejandro y Sergio, a nuestros representantes de madres de familia, a la señora Dora, a la señora Liz, igualmente a Michela y a Claudia, y sobre todo por los aportes que nos pudieron dar en este momento. Quiero recordarle a todos los asistentes que este evento es importante porque escuchamos las voces de la comunidad.
En este momento invito al director de Bienestar Estudiantil, Iván Osejo, quien ha estado muy atento de cada una de las conversaciones y de las presentaciones y nos va a presentar las conclusiones de esta primera mesa pública del programa de alimentación escolar. Le escuchamos, director Iván. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Liliana. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Bien, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a las familias, muchas gracias a nuestros expertos internacionales y a las personas que siguen conectadas con nosotros atentamente para conocer cuáles han sido los avances del programa de movilidad escolar, del programa de alimentación escolar, perdón. Paso entonces ahora a hacer un pequeño barrido sobre las conclusiones de lo que han sido las posiciones y las ideas que cada uno de los participantes ha compartido en esta mesa. Inicialmente, resaltamos el compromiso de la ciudad que queda consignado en el Plan de Desarrollo Distrital, un nuevo contrato social ambiental para la Bogotá del siglo XXI, en donde las metas de alimentación escolar tienen una posición de relevancia y se reafirma el compromiso a capitalizar, como decíamos, durante las exposiciones, los avances que ha tenido la ciudad para que únicamente estemos avanzando en la consolidación de uno de los mejores programas de alimentación escolar de Latinoamérica. Adicionalmente, vimos cómo la operación del programa de alimentación escolar en Bogotá es parte de las herramientas fundamentales para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes del distrito capital a cada uno de los días del calendario escolar, principalmente para este año 2020. Relacionado con la aceptación en la forma como la Secretaría de Educación ha desarrollado la estrategia nueva a la que se vio abocada el distrito sobre el programa de alimentación escolar, vemos que los resultados son positivos y vemos que hay oportunidades de mantener esta tendencia positiva para que en adelante todas las nuevas ideas y desarrollos que hemos tenido desde el Distrito Capital puedan mantenerse en el tiempo y garantizar efectivamente el acceso y permanencia de los estudiantes gracias a una alimentación de calidad. Además, vimos cómo los estudiantes del Distrito Capital a través del canje de los bonos escolares que puso en disposición la Secretaría de Educación, evidencian una selección variada de alimentos, que es muy positivo precisamente por lo que las opiniones de los expertos nos enseñan frente a diferenciar ese consumo y garantizar que las familias tengan una alimentación que se comporte de forma armónica con su proceso de desarrollo. Adicionalmente, conocimos de primera mano, gracias a la participación de los delegados de la FAO, su representante Alan Bojanic en Colombia y su experta en alimentación Michela Espinosa, la necesidad de mantener un constante avance, en cuanto a la producción, la distribución, el comercio y el consumo de los alimentos de forma organizada, permitiendo el acceso a las compras locales, que son estas compras que de primera mano encuentran las familias y que se nutren de los circuitos de abastecimiento que están próximos a las ciudades para poder tener una alimentación precisamente de calidad, balanceada y que responda a lo que el mismo país y el mismo entorno de los estudiantes está ofreciendo como oferta de alimentos. Adicionalmente, perdón, vimos cómo a través de la alimentación escolar, la estrategia Aprende en Casa se ve reforzada precisamente por la necesidad de garantizar que no solamente se fortalezca el proceso pedagógico, sino que también se fortalezcan esos servicios complementarios que están principalmente garantizando que
se evite la deserción y que se pueda completar el proceso educativo de los estudiantes. Finalmente, vemos que los hábitos saludables que nos recomiendan las mismas familias participantes del conversatorio se concentran en dos puntos fundamentales que fueron mencionados recurrentemente por varios de ellos. Uno, el consumo de frutas y verduras, y además la práctica de ejercicio, principalmente en esta temporada en donde el sedentarismo es un factor de riesgo que presenta un reto particular y sobre el que debemos prestar especial atención. Adicionalmente, nuestros socios y aliados de la Organización para la Agricultura de las Naciones Unidas nos recomiendan que tengamos especial referencia de las guías nutricionales que construyó el país y que son de acceso público para entender cuáles son esas mejores distribuciones en el consumo de alimentos que permitan que el organismo aproveche de la mejor forma esos alimentos y que esa alimentación balanceada, nutritiva y que nos permite complementarse con la práctica de actividad física sean el soporte del proceso educativo que estamos tratando de consolidar día a día en el Distrito Capital. Finalmente, frente a los retos de la alimentación después de la pandemia, vemos que nosotros tenemos familias que reconocen el proceso formativo como una acción continua de largo plazo sobre la que se avanza minuto a minuto y sobre la que debemos prestar especial atención tanto en el momento del consumo como en la disposición que se tiene para aceptar diferentes grupos de alimentos que garanticen el proceso de formación. Y finalmente, vemos que las familias participantes del conversatorio nos regalan una posición en donde nos recuerdan cómo la alimentación que se recibe en este momento en las casas es una alimentación más cercana a su día a día, es una alimentación más íntima y donde hemos tenido que aprender nuevas formas de alimentación, aprovechando precisamente los recursos disponibles y haciendo un uso eficiente de esos recursos que pueden presentarse particularmente escasos en esta temporada. Obviamente, la participación activa de cada uno de los miembros de estas familias en el proceso de alimentación es uno de los aspectos positivos que encuentran las familias por el hecho de estar cerca, que les permiten generar unos vínculos un poco más estrechos y garantizar que todos los miembros del entorno familiar participan de la alimentación de los estudiantes. Esas serían las conclusiones que recogemos como resultado del conversatorio y les agradeceríamos nuevamente a todas las personas que participan del conversatorio y a todas las personas que están con nosotros conectadas para conversar sobre la alimentación escolar en el Distrito Capital. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, director Iván, y muchísimas gracias a todos los participantes en esta primera mesa pública del programa de alimentación escolar. Las más de 600 personas que se conectaron a través de Facebook, muchísimas gracias. Y de todos estos comentarios quisiera resaltar algunos que llegan un poco al alma, como el de Lidia Janet Hernández, que comenta que los bonos alimentarios me parecen muy buenos, ya que en el caso de mi hija, que no puede consumir lácteos normales, con el bono ha podido adquirir los productos deslactosados y le ha favorecido a su proceso de alimentación. Maribel González nos reporta que muchísimas gracias por la información. Es muy importante recibir cada día una mejor formación como padres y acudientes en cuanto a lo que la alimentación se refiere y hábitos de alimentación. María Angélica nos agradece muchísimo por el apoyo que hemos estado dando con los bonos y por haber logrado clarificar dudas con este conversatorio. No está de más recordarle a toda la comunidad que cualquier inquietud que tengan con relación a los bonos alimentarios, ustedes pueden hacer uso del correo novedadespae@educacionbogotá.gov.co y ahí estaremos un equipo dispuesto a despejar estas interrogaciones. Esperamos que las experiencias compartidas de hoy sirvan y que al menos también les proporcionen ideas para poder aplicar en su vida. También queremos que en otras partes del territorio nacional tengan conocimiento de ellas y las puedan replicar. De esta manera,
la Administración Distrital cumple con su compromiso para que niños, niñas y jóvenes sigan sus estudios a través de la estrategia Aprende en Casa, porque la educación en primer lugar siempre. Muy buenas tardes.